Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a continuar con la parte uno de la lectura crítica de una recomendación. Entonces habíamos quedado que una recomendación tienen que identificar sus partes, una anatomía. Recuerden la recomendación per se y recuerden que esta recomendación siempre va a tener su dirección de la recomendación y su fuerza de la recomendación, la cual también va a estar acompañada de la certeza de la evidencia para esta recomendación en particular y luego la justificación, es decir, cómo transforman el grupo elaborador de las guías la evidencia con su certeza hacia una recomendación como tal con su dirección y fuerza. ¿Ok? Adicionalmente están los puntos de buena práctica clínica que ya hemos visto en el video anterior. Entonces vamos a ver cada uno de ellos por separado, la dirección, la certeza y la fuerza. Tienen que entender bastante bien cómo se evalúa cada una de ellas. Con respecto a la dirección de la recomendación, esto sí es bastante único para todas las recomendaciones, en todas las guías de práctica clínica. Normalmente una recomendación tiene dos opciones, o estar a favor de lo que está evaluando o estar en contra de lo que está evaluando. Así de sencillo. Simplemente a favor, cuando yo tengo una recomendación a favor de la intervención o a favor de lo que está evaluando, se sobreentiende de que los beneficios van a superar los riesgos, los beneficios de mi intervención probablemente van a superar los riesgos y adicionalmente que los valores y preferencias de los pacientes probablemente están de acuerdo con esta intervención. A diferencia de una recomendación en contra es de que probablemente los riesgos van a superar a los beneficios y los valores y preferencias de los pacientes no van a estar de acuerdo con esta intervención en particular que queremos evaluar. Y así de sencillo. Por ejemplo, aquí tenemos algunas recomendaciones de la guía anterior del síndrome de Guillain-Barré. Y aquí tenemos, ¿no? Normalmente la recomendación a favor es bastante sencilla de identificarlo, siempre dice se recomienda o se sugiere a favor de un tratamiento o de una intervención, ¿no? Y adicionalmente pueden ponerlo a favor. Y una recomendación en contra simplemente es la negativa, ¿no? No se recomienda, no se sugiere o se recomienda en contra de la intervención tal, ¿no? Y adicionalmente a veces pueden poner ese enunciado en contra. Entonces es bastante sencillo identificar este tipo de recomendaciones a favor o en contra. Luego, ahora vamos a ver certeza de la evidencia. Ahora vamos a ver cómo se evalúa la evidencia detrás de una recomendación. ¿Qué es la certeza de la evidencia? Va a evaluar la confianza que se tiene sobre la totalidad de la evidencia que se va a usar para formular una recomendación. No es una evaluación individual de cada estudio, sino es de toda la evidencia que está detrás para una recomendación. ¿Qué es importante? Es que consideren que esta evaluación de la evidencia es multidimensional. ¿Qué significa? Que va a evaluar varias dimensiones de la evidencia. ¿Y por qué es importante eso? Porque si es que yo solamente me baso en el diseño del estudio o el tipo de estudio, no es suficiente. Como ya ustedes saben, un ensayo clínico, a pesar de ser un ensayo clínico, puede estar mal realizado y tener fallas metodológicas muy importantes. Y mientras que un estudio observacional, si es que está bien realizado, tiene pocos sesgos y tiene resultados muy importantes, podría ser considerado como de buena calidad. Entonces, estudios con una misma metodología, dos ensayos clínicos por ejemplo, pueden tener diferentes calidades y es necesario valorarla o gradearla de alguna manera. La certeza de la evidencia, como les dije, adicionalmente al diseño de estudio va a considerar otros elementos que los voy a encontrar en la metodología del estudio, en el análisis y en cómo reportan los hallazgos o sus resultados. Tengan en cuenta que esta certeza de la evidencia va a evaluar cada uno de los estudios y va a considerar el global de todos los estudios también. Entonces, por ejemplo, adicionalmente al tipo de estudios que va a incluir, va a evaluar el sesgo, la imprecisión de resultados, un error aleatorio, el control por confusión, tamaño de efecto, gradiente de dosis respuesta, la heterogeneidad, el sesgo de publicación y la evidencia indirecta. Y cada uno de estos va a estar en ciertos elementos de cómo se realizan los artículos científicos o los estudios detrás de la evidencia. Para poder gradear la certeza de la evidencia tiene que haber una metodología bastante clara y las guías de práctica clínica tienen que ser explícitas con respecto a esta metodología. Entonces, normalmente las guías deberían explicar estos métodos y hay diferentes metodologías. Probablemente cada grupo elaborador de guías grandes tiene sus propias metodologías. Está la metodología de la AHA, de la American Heart Association, la metodología SIGN, que es de Escocia, la metodología GRADE, la metodología del Estados Unidos, del Task Force de Estados Unidos, y la metodología ADA, y entre otras. Entonces,
Vamos a centrarnos principalmente en la metodología GRADE, al menos en este video. ¿Qué es lo beneficioso de la metodología GRADE? Es que es un sistema común, es un sistema transparente y sensible para poder gradear la certeza de la evidencia y sobre todo también para poder formular la fuerza de la recomendación. Entonces, en el siguiente elemento de fuerza de recomendación también vamos a ver la metodología GRADE. Por consenso es considerado la evidencia disponible. Normalmente el grade se hace por consenso, se evalúa ciertos dominios en particular, pero al final la decisión es por consenso y se evalúa toda la evidencia disponible que está presente detrás de una recomendación. Y ya como habrán visto, normalmente varias instituciones siguen una metodología grade para poder formular sus recomendaciones. ¿Cuál es la certeza de la evidencia? Lo que al final nos va a dar grade con respecto a la certeza de la evidencia es qué tanta confianza tenemos en los resultados. Es básicamente qué tan seguro estamos de que los resultados que hemos encontrado en los estudios que responden a mi pregunta clínica, qué tan seguros están esos resultados a lo que podría estar el efecto en la vida real. Entonces, si es que tenemos una certeza de evidencia alta, entonces sí, estamos muy seguros de que la evidencia que estamos observando de los estudios está muy cercano al efecto que puede observarse en la vida real. Si es que es una evidencia moderada, estamos moderadamente seguros. Si es que es baja, estamos con una seguridad bastante limitada. Y si es que es muy baja, estamos muy inseguros y básicamente no tenemos seguridad de nada con respecto a los resultados. Entonces, al menos según la metodología GRADE, considera estos 4 niveles de certeza de la evidencia y cada uno de ellos tiene su propia interpretación. Ahora, ¿cómo se formula estos 4 niveles de certeza de evidencia? Todo parte desde el diseño del estudio. Si es que los estudios detrás de esta recomendación son principalmente ensayos clínicos, entonces se da una confianza inicial alta. Y si es que los estudios son observacionales, se da una confianza inicial baja. Sin embargo, como les mencioné, no solamente van a basarse específicamente en este diseño de estudio, sino que hay algunos factores a considerar. La confianza o la certeza de la evidencia va a disminuir si es que hay riesgo de sesgo, si es que hay inconsistencia, si es que hay evidencia indirecta, imprecisión y sesgo de publicación. Y la confianza o la certeza de la evidencia va a aumentar si es que el efecto encontrado en los resultados es importante, si es que hay dosis respuesta y si es que está controlado por confusores. Y luego de eso, luego de bajar y o aumentar, al final yo me quedo con una certeza global de la evidencia, alta, moderada, baja o muy baja. Por ejemplo, si yo a partir de un estudio observacional puedo tener ensayo clínico aleatorizado, es alta, observacional es baja. Entonces, si yo tengo ensayos clínicos aleatorizados y, por ejemplo, esos ensayos clínicos tienen un alto riesgo de sesgo, va a disminuir un nivel y ya no sería alto, sería moderado. Si es que adicionalmente tiene imprecisión, ¿qué significa? Que el intervalo de confianza encontrado en esos estudios o en esos metaanálisis de ensayos clínicos, el intervalo de confianza del efecto global en el metaanálisis es muy amplio, es demasiado amplio. Entonces también disminuiría la certeza de la evidencia. ¿Qué pasaría si es que existe heterogeneidad en los estudios del metaanálisis? Es decir, los resultados de los estudios individuales son muy diferentes entre ellos, tanto estadísticamente como metodológicamente, también volvería a disminuir la certeza de la evidencia. Ahora, si es que la evidencia que estoy utilizando es indirecta, es decir, que los estudios que estoy utilizando para poder tomar una decisión no evalúan la pregunta clínica exactamente. De repente yo quiero estar evaluando en niños, pero estoy utilizando estudios en adultos. O estoy queriendo evaluar una intervención que se da intramuscular, pero los estudios están evaluando la intervención en vía endovenosa. Entonces, al ser la única evidencia disponible, se considera una evidencia indirecta y dependiendo si es que es muy indirecta, podría disminuir, definitivamente disminuiría la certeza de la evidencia. De la misma manera con el sesgo de publicación, es decir, qué tanta posibilidad existe de que no estamos incluyendo todos los estudios realizados, pero que por alguna razón no estamos incluyendo porque no han estado publicados. Entonces, también disminuiría la certeza de la evidencia. Estos 5 elementos son muy importantes que, si es que están presentes, disminuirían la certeza de la evidencia de un ensayo clínico o de un estudio observacional. Adicionalmente, por el lado contrario, hay formas de aumentar la certeza de la evidencia y esto hay con estos 3 elementos. Si es que el efecto o el resultado es bastante importante, es decir, si es que el efecto calculado en el metaanálisis es grande o muy grande, es decir, si es que está alejado o muy alejado del valor de no efecto, por ejemplo, si es un odds ratio
el valor de un efecto es 1 y mi efecto del metaanálisis es, digamos, 5.8, entonces es bastante grande. Entonces, en esos casos de un resultado muy, muy grande, aumentaría la certeza de la evidencia. ¿Qué más? Si es que hay evidencia de que existe dosis-respuesta, es decir, mientras los estudios van aumentando la dosis de la exposición o de la intervención, va a ser mayor el efecto encontrado en los desenlaces. Entonces, si es que esos estudios demuestran eso, entonces aumentaría la certeza de la evidencia por esta capacidad de dosis-respuesta. Y adicionalmente, sobre todo en estudios observacionales, si es que estos van a controlar adecuadamente sus análisis por variables confusoras, acercándolo lo más posible a ensayos clínicos electrizados, entonces también aumentaría la certeza de la evidencia. Entonces, finalmente, yo tendría que jugar con esa disminución y aumento de la certeza de la evidencia de los ensayos clínicos y de los estudios observacionales, para finalmente tener mi certeza de la evidencia global. Y como les mencioné, ¿no? Yo tengo cuatro formas de hacer la certeza de la evidencia. Puede ser alta, moderada, baja, muy baja. Y, por ejemplo, lo que es una certeza alta significa que los autores están muy confiados que el verdadero efecto es muy cercano al efecto estimado, ¿no? El verdadero efecto es el efecto de la vida real y el efecto estimado es el efecto observado en los estudios. ¿Qué significa esto? Que las investigaciones posteriores que se realicen que evalúen esta misma pregunta tienen muy baja probabilidad de poder cambiar la confianza del efecto estimado. Es decir, que el efecto que yo haya encontrado ahorita con estos estudios, si es que yo realizo nuevos ensayos clínicos, no va a cambiar probablemente. De manera muy similar con moderada, que es que los autores creen que el efecto probablemente esté cerca del efecto estimado, pero hay una posibilidad de que pueda ser diferente y que investigaciones futuras podrían cambiar la confianza del efecto estimado. Una certeza baja significa que el efecto podría ser sustancialmente diferente al efecto estimado y que nuestra confianza en el efecto es bastante limitada en general y que los estudios posteriores es muy probable de que puedan cambiar tanto la confianza y el efecto per se. Y si es que es muy baja, en realidad tenemos muy poca confianza sobre el efecto estimado, es decir, el observado en los estudios, y es muy probable que las investigaciones posteriores puedan cambiar todo el efecto estimado. Por ejemplo, tenemos aquí una guía práctica clínica de Australia para manejo de COVID-19 y evalúan la intervención de hidroxicloroquina. Aquí podemos ver de que la recomendación que dan es en contra, porque dice no recomendado, y dice no usar hidroxicloroquina en tratamiento de COVID-19. Genial, esta es parte de la recomendación y la dirección de la recomendación. Si es que vemos en el apartado de la evidencia o de la calidad de la evidencia, vemos que en la población de adultos generales, vemos que evalúan diferentes desenlaces y que la certeza de la evidencia es diferente según el desenlace que están evaluando. Entonces, dicen que la certeza de la evidencia es alta para los desenlaces de muerte, número de pacientes que requieren ventilación mecánica y el número de pacientes dado de altas al día 28. Ok, para esos tres desenlaces es una certeza alta. Es de certeza evidencia moderada para el desenlace del número de pacientes que requieren ventilación mecánica, eventos adversos y eventos adversos severos. Y es una evidencia baja para hospitalización y para limpieza virológica y duración de estadía hospitalaria. Entonces, si se dan cuenta, hay diferentes desenlaces que se evalúan en una misma pregunta clínica y cada desenlace tiene su propia certeza de la evidencia. Entonces, tengan en cuenta, la certeza de la evidencia se evalúa independientemente por cada desenlace o por cada outcome en una misma pregunta clínica. Entonces, ¿cómo elegir la certeza de la evidencia para una pregunta clínica? Lo que recomienda Great es que elige la certeza de la evidencia global para una recomendación y elige la certeza de la evidencia más baja entre los desenlaces críticos individuales, evaluados en una sola pregunta clínica. Entonces, si es que yo, por ejemplo, tengo todos estos desenlaces en una pregunta clínica, en mi tabla SOF, por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, mortalidad y calidad de vida son desenlaces críticos, síntomas y un efecto adverso son importantes, y milímetros de mercurio es un desenlace subrogado, por ejemplo. Entonces, cada uno de estos va a tener su propia certeza de evidencia. Y entonces, ¿cuál utilizo? Probablemente voy a hacer la certeza de la evidencia baja. ¿Por qué? Porque entre todos mis desenlaces críticos para esta misma pregunta clínica, la certeza de la evidencia más baja es esta, que es baja. Entonces no podría ponerla alta ni moderado
porque no es la más baja. Entonces, la más baja de estas, entre estas tres que son todas críticas, es baja. ¿Ok? No podría poner muy bajo porque esta de efecto adverso es importante, no es crítico, solamente entre los críticos. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya hemos visto dirección, ya hemos visto certeza, ahora vamos a ver fuerza de la recomendación. Finalmente esto va a ser probablemente lo más importante con respecto a la recomendación. ¿Qué significa? Es qué tan confiados estamos en que los beneficios de la recomendación van a superar finalmente a sus daños para todos los pacientes objetivos. Y finalmente también vamos a ver qué tan aplicable es la recomendación en el contexto clínico que queremos desarrollar. Ahora, nuevamente, muy similar a la certeza de evidencia, la fuerza de la recomendación también considera algunas dimensiones para poder formular la fuerza de la recomendación. Se considera la evidencia científica, definitivamente, pero también la perspectiva de la recomendación, si es que es poblacional o individual, la certeza de la evidencia, que es el elemento anterior que hemos revisado, y también balance entre beneficios y riesgos, valores y preferencias del paciente y uso de recursos. Entonces, finalmente, por ejemplo, de una fuerza de recomendación según la metodología GRADE, nosotros podemos tener una recomendación fuerte o una recomendación condicional. Y dependiendo si es que es a favor o en contra, puede ser, tenemos una recomendación fuerte a favor, una recomendación condicional a favor, una recomendación condicional en contra o una recomendación fuerte en contra. Entonces, esto es dependiendo de la fuerza y de la dirección que puede tomar una recomendación. Tengan en cuenta, condicional es lo mismo que débil, solamente que últimamente se recomienda que sea el enunciado condicional. ¿Ok? Ahora, en base a qué elementos ya les mencioné, se puede tomar la decisión para dar la fuerza a la recomendación. En primer lugar, la certeza de la evidencia. Tener en cuenta, mientras mejor sea la certeza de la evidencia, es más probable que se formule una recomendación fuerte. Es decir, unas recomendaciones fuertes probablemente estén basadas en evidencia de alta o de moderada certeza de evidencia. ¿Ok? El balance de riesgo-beneficios, definitivamente, ¿no? Mientras más beneficios, mientras mayor diferencia haya entre los beneficios y los riesgos, va a estar más justificado que se formule una recomendación fuerte, ¿no? Mientras los beneficios superen mucho, mucho más a los riesgos, probablemente sea una condición, a favor fuerte. Pero si es que los riesgos son muy, muy superiores a los beneficios, sería una fuerte pero en contra. Los valores y preferencias del paciente. Mientras mayor variabilidad haya con respecto a la importancia de los desenlaces entre los pacientes, es decir, si es que distintos pacientes con una misma enfermedad y que estén informados de la misma manera, pueden tomar decisiones opuestas incluso. Entonces, mientras exista mayor variabilidad de estas decisiones de los pacientes, la probabilidad de que se formule una recomendación es débil. ¿Okay? Entonces, mientras mayor variabilidad existe, mayor probabilidad de que se formule una recomendación condicional o débil. Y el uso de recursos es, mientras más elevado sea el costo de una intervención, es más probable que una recomendación sea condicional o débil. ¿Okay? Sobre todo cuando más elevado sin justificación. Entonces, ¿qué significa finalmente una recomendación fuerte o una recomendación condicional o débil? Una recomendación fuerte para los pacientes significa que la mayoría de los pacientes va a estar de acuerdo con la recomendación. Para los médicos o para los profesionales de salud significa que la mayoría de los pacientes finalmente deberían recibir la recomendación. Es decir, ya sea a favor o en contra, pero debería estar manejado según esta recomendación. Y para los tomadores de decisiones, para los gerentes, la recomendación podría ser aceptada como una política pública para la institución que representan. Mientras que una recomendación condicional es relativamente lo contrario. Para los pacientes significa que varios pacientes estarían de acuerdo con la recomendación, pero una parte importante no estaría de acuerdo con la recomendación. Para los profesionales de salud significa que se debería considerar diferentes opciones apropiadas para diferentes pacientes y probablemente no todos los pacientes reciban la misma recomendación. Y para los tomadores de decisiones es que se debería considerar y hacer un debate importante e involucrar a diferentes tomadores de decisiones para poder decidir si es que esta recomendación se podría formular en una política pública o no. Entonces, aquí ya se entra en un espacio un poco más gris, más nebuloso, en que no necesariamente se va a tomar a rajatabla esta recomendación para la gran mayoría de pacientes. Finalmente, ¿qué es una recomendación fuerte? Es una recomendación que tiene moderada o alta certeza de la evidencia. En algunos casos
puede tener baja o muy baja certeza de evidencia, pero en estos casos normalmente cuando la evidencia es baja o muy baja, el balance de beneficios, de riesgo-beneficios es muy significativo. O sea, los beneficios superan con creces demasiado a los daños, o lo contrario, ¿no? Entonces, por esas razones, en algunos casos podría formularse una recomendación fuerte, pero la gran mayoría de veces va a ser moderada o alta. ¿Qué más? Hay un balance de riesgo-beneficios significativo, ¿no? Hay un claro favor de beneficios o un claro favor de daños, dependiendo, y dependiendo de eso se formula a favor o en contra, ¿ok? La decisión de los pacientes informados no van a variar mucho, es decir, si es que se le da diferentes opciones a los pacientes que están informados, la gran mayoría de ellos probablemente van a responder la misma intervención, a favor o en contra, según la recomendación que se está formulando, y los costos o el ahorro va a estar justificado en la mayoría de las circunstancias, ¿no? Mientras que una recomendación condicional normalmente va a estar basada en baja o muy baja certeza de la evidencia, va a haber un balance entre el riesgo y beneficio bastante similar, no va a haber una gran diferencia entre beneficios y riesgos, va a ser bastante similares. Hay una variabilidad e incertidumbre sobre lo que puedan decidir diferentes pacientes informados con la misma condición clínica, y el costo probablemente no va a estar justificada en algunas o en la mayoría de las circunstancias. Por ejemplo, aquí tenemos una guía de práctica clínica para accidente cerebrovascular de e-salud. Entonces, tenemos una pregunta clínica que en pacientes con accidente cerebrovascular, ¿cuáles son los tratamientos diferentes a la reperfusión más efectivos, ¿no? Entonces, particularmente tenemos una pregunta que evalúa terapia antiagregante simple versus placebo. Y podemos ver que, en base a lo presentado en la justificación, mencionan, ¿no? La antiagregación simple presenta menor posibilidad de muerte o discapacidad, es decir, beneficios. Su uso presenta una buena aceptación por los pacientes y médicos. Hay valores y preferencias buenas. Es factible de realizar. Y presenta calidad de evidencia moderada. Entonces, considerando estos elementos, ¿qué tipo de recomendación o qué fuerza de recomendación voy a dar? Una recomendación fuerte. ¿Ok? Tengo beneficios superiores a los daños, factibilidad, evidencia moderada, de buena calidad, y aceptación de los pacientes y de los médicos. Por el contrario, ¿qué pasaría si es que yo estoy hablando terapia de anticoagulación inmediata versus terapia antiagregante? Por ejemplo, yo sé que esta intervención, la terapia de anticoagulación inmediata, no reduce la posibilidad de muerte o discapacidad. Entonces no tengo beneficios e incrementa el número de efectos adversos. Entonces tengo más daños que beneficios, con evidencia moderada. Entonces, tengo más daños que beneficios con evidencia moderada, y además genera un mayor costo, un mayor uso de recursos y presenta problemas de factibilidad. Entonces, considerando que no se puede hacer factible, hay problemas de gastos, hay mayor efectos adversos que beneficios, y esto está con una evidencia moderada, entonces formulo una recomendación fuerte, pero en contra, porque los beneficios son más que, perdón, los daños son más que los beneficios. Y hay todos estos problemas de factibilidad y costos. Otro tipo de intervención, monitoreo continuo versus monitoreo intermitente. Aquí voy a formular en base a, para un monitoreo continuo, yo sé que presenta mayores beneficios, pero con una menor posibilidad de muerte y discapacidad. Sin embargo, o sea, acá tengo buenos beneficios y aparentemente no hay muchos efectos adversos, pero la certeza de la evidencia es baja. O sea, esta evidencia es baja. Presenta problemas de factibilidad, no es tan factible de realizarlo, es decir, no sería completamente aceptado por todos los pacientes, y genera mayores usos de recursos, es decir, los costos probablemente no estén justificados. Entonces, considerando eso, a pesar de que ser mayor beneficios, en teoría, con la evidencia baja, problemas en que no todos lo acepten y uso de recursos no justificados, yo voy a formular una recomendación a favor porque tengo mayores beneficios, pero es condicional. Y por ejemplo, el efecto de células madre. Yo sé que las células madre no reducen la muerte ni la discapacidad, entonces no tengo ningún beneficio. Puede ser factible, sí, pero presenta mayor uso de recursos, probablemente no justificados, y la certeza de la evidencia es baja. Entonces, por esos motivos, se está formulando una recomendación en contra, porque probablemente no tiene beneficios, y es condicional, justamente por el nivel de evidencia baja y por el uso mayor de recursos. Y bueno, eso sería todo con respecto a este video. Muchas gracias.